En este ejercicio nos piden resolver la ecuación diferencial y a la cuarta menos 2y cuadrado diferencial de x más 3xy al cubo menos 4xy más y diferencial de y igual a 0. Y nos indican que busquemos paso por paso un factor integrante que dependa de la relación x y cuadrado. Para resolverlo, lo primero que vamos a hacer es buscar qué condición se tiene que cumplir, qué relación se tiene que cumplir para que una ecuación diferencial tenga un factor integrante que dependa de x y cuadrado. Para ello, y por facilitar nuestras expresiones, partimos de una ecuación diferencial genérica de la forma p diferencial de x más q diferencial de y igual a 0. Un factor integrante es una función que depende de x y de y, tal que al multiplicar la ecuación por dicho factor integrante, pues se convierta en exacta. Vamos a llamarle mu, función mu que depende de x y a dicho factor integrante, y si lo multiplicamos por la ecuación nos tendrá que quedar mu por p diferencial de x más mu por q diferencial de y igual a 0. Queremos que esta ecuación diferencial sea exacta. Para ello se tendrá que verificar que la derivada de esta expresión con respecto a y coincida con la derivada de esta expresión con respecto a x, es decir, que las derivadas parciales cruzadas coincidan. Por lo tanto, se tiene que verificar que la derivada de mu por p con respecto a y coincida con la derivada de mu por q con respecto a x. Vamos a calcular cada una de estas derivadas. Mu por p es un producto, derivada de uno de ellos, p' de y, por el otro sin derivar mu, más p sin derivar por la derivada del otro, mu' de y. Y en el segundo miembro hay que derivar mu por q con respecto a x, así que mu por q' de x más q mu' de x. Se tiene que cumplir esta igualdad. Para ello, pues vamos a tomar el dato que nos dan el problema. Nos dicen que tiene que depender de x y cuadrado, pues a x y cuadrado vamos a llamarle z. Y por lo tanto, nuestro factor integrante mu dependerá únicamente de z. Esta ecuación que se tiene que verificar es una ecuación en derivadas parciales, pues vamos a trabajar con ella para convertirla en una ecuación diferencial. Para ello, mu' de y y mu' de x que aparecen aquí, vamos a expresarla de otra manera. Empezamos por mu' de x. Mu' de x es la derivada de mu con respecto a x. Observemos que mu depende de z y a su vez z depende de x. Así que utilizando la regla de la cadena podremos decir que la parcial de mu con respecto a x es lo mismo que derivar mu con respecto a z y luego calcular la parcial de z con respecto a x. Como z vale x por y al cuadrado, la parcial de z con respecto a x pues valdrá y al cuadrado. Por lo tanto, mu' de x nos ha quedado y cuadrado por la derivada de mu con respecto a z. Trabajando de la misma manera, mu' de y, que es la parcial de mu con respecto a y, pues siguiendo la misma relación de que mu depende de z y z a su vez depende de x y de y, pues nos quedará derivada de mu con respecto a z por la parcial de z con respecto a y. Z vale x por y al cuadrado y por lo tanto pues nos quedará 2xy, que es la derivada de z con respecto a y, por derivada de mu con respecto a z. Observemos que así hemos conseguido las dos derivadas parciales que hacían que nuestra ecuación diferencial fuese una ecuación diferencial en derivadas parciales, pues la hemos puesto en relación de una única derivada. Por lo cual, en cuanto ahora sustituyamos estas dos expresiones en nuestra ecuación en derivadas parciales, lo convertiremos en una ecuación diferencial. Sustituimos mu' de x aquí por su valor, mu' de y también por su valor, y nos quedará, observemos, mu' de y por este valor, mu' de x por este valor que tenemos aquí, y sustituyendo todo, pues nos quedará esta expresión que nos aparece aquí. Agrupamos diferencial de mu con respecto a z en un miembro y el resto de las cosas en otro, y nos quedará diferencial de mu con respecto a z que multiplica a 2xy p, que es lo que teníamos aquí en el primer miembro, menos y cuadrado q, que es lo que teníamos en el segundo miembro, será igual, las dos cosas las agrupamos en el segundo miembro, a mu que multiplica a q' de x menos p' de y. Separamos y tendremos que diferencial de mu partido mu valdrá lo mismo que q' de x menos p' de y partido 2xy p, que teníamos aquí, menos y cuadrado q diferencial de z. Observemos que si mu solo depende de z, esta expresión que tenemos en el primer miembro solo va a depender de z. Como solo depende de mu y mu depende de z, esta expresión solo depende de z. Para que esta igualdad se cumpla, que es la igualdad que queríamos que se cumpliera, pues si esta expresión solo depende de z, hace falta que la expresión que aparece aquí en el segundo miembro solo dependa de z. Así que ya tenemos la condición que nos buscábamos. Para que exista un factor integrante que dependa de x cuadrado, de x y al cuadrado, hace falta que esta expresión que aparece aquí solo dependa de x y al cuadrado, es decir, solo dependa de z. Bueno, pues ya que sabemos que esta expresión solo puede depender de z, vamos a pasar a calcularla. Para ello, aquí la escribimos, recordamos que p es lo que acompaña el diferencial de x, p este es su valor, q es lo que acompaña el diferencial de y,
este es el valor de q, pues vamos a sustituir cada cosa en su sitio. Calculamos q' de x, pues la derivada de esto con respecto a x será 3i al cubo menos 4i, y lo colocamos en su sitio, menos p' de i, esto es la p, pues derivada con respecto a i, 4i al cubo menos 4i, lo colocamos también en su sitio, y abajo 2xi por p, la p era todo esto, menos i al cuadrado por q, la q valía todo esto de aquí. Operamos, hacemos cuentas por aquí, vamos agrupando y simplificando un poco y llegamos a esta expresión. Aquí hay cosas que se pueden de nuevo agrupar, menos 4i más 4i 0 y 3i al cubo menos 4i al cubo, pues menos i al cubo, y abajo pues también agrupamos lo que tengamos y nos queda menos xi a la quinta menos i al cubo. Observemos que en el denominador podemos sacar factor común menos i al cubo, pues lo sacamos, simplificamos con la expresión que tenemos arriba y nos queda 1 partido x i al cuadrado más 1. Recordemos que z era x por i al cuadrado y por tanto nos queda 1 partido z más 1. Retomando la relación que teníamos anteriormente, pues tenemos que diferencial de mu partido mu vale lo mismo que 1 partido z más 1 diferencial de z. Observemos que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de variables separadas. En un miembro solo cosas que dependen de mu y en el otro miembro solo cosas que dependen de z. Resolvemos esta ecuación diferencial integrando pues cada una de las expresiones con respecto a su variable. Una primitiva diferencial de mu partido mu, logaritmo neperiano de mu, y una primitiva de 1 partido z más 1, pues logaritmo de z más 1. La función logaritmo es una función inyectiva, por lo cual dos logaritmos son iguales cuando lo que hay dentro del logaritmo pues son iguales. Así que obtenemos que mu vale lo mismo que z más 1. Como z era x y al cuadrado, pues obtenemos un factor integrante que es lo que estábamos buscando. El factor integrante que convierte esta ecuación en exacta es x y al cuadrado más 1. Quiere decir que si cogemos nuestra ecuación diferencial original y la multiplicamos por este factor integrante, x y al cuadrado más 1, pues la vamos a convertir en exacta. Multiplicamos nuestra ecuación por ese factor integrante, operamos, realizamos este producto y realizamos este producto y se nos convierte en esta ecuación diferencial. Para terminar el ejercicio, como ya sabemos que esta ecuación diferencial es exacta, pues lo resolvemos como se resuelven todas las exactas. Habrá que calcular la función potencial y igualarlo a una constante. Pues pasamos a resolver esta ecuación diferencial. Recordemos que la función potencial tiene que ser una función u que verifique que al derivarla con respecto a x me dé la función p y que al derivarla con respecto a y me dé la función q. Por lo tanto, una función u que seguro que verifica esa primera condición es la primitiva de p con respecto a x más una función phi desconocida que dependa solo de y. Porque observemos que si derivamos esta función con respecto a x, pues la derivada de phi con respecto a x va a ser 0 y la derivada de la primitiva de p con respecto a x pues va a quedar p. Esta función verifica la primera condición que queríamos que se verificara. Sustituimos el valor de p en su sitio y habrá que calcular una primitiva de esta expresión con respecto a x y sumarle la phi de y. Calculamos la primitiva de esta expresión con respecto a x y nos irá quedando x cuadrado partido 2 por y a la sexta, aquí lo tenemos, más x por y a la cuarta, menos x cuadrado por y a la cuarta, menos 2x por y al cuadrado, más phi de y. Observemos que ya hemos calculado la función potencial a falta de conocer el valor de la función desconocida phi que depende de y. Para ello, pues imponemos la segunda condición que tiene que cumplir la función potencial, y es que su derivada con respecto a y valga la función q. Pues imponemos esa condición, la derivada de u con respecto a y tiene que valer q, y sustituimos cada cosa en su sitio. Q, tenemos su valor, aquí lo tenemos, lo que acompaña el diferencial de y en la ecuación, y la derivada de u con respecto a y pues la podemos calcular a partir de esta expresión. Escribimos el valor de q y calculamos la derivada de u con respecto a y. Derivada de u con respecto a y, pues aquí observamos, nos quedará 6, que con el 2 pues es un 3, 3x cuadrado por y a la quinta, aquí lo ponemos, derivada de esto con respecto a y, 4x y al cubo, derivada de esta expresión con respecto a y, menos 4x cuadrado y al cubo, y derivada de esta expresión con respecto a y, menos 4xy. La derivada de phi de y con respecto a y, pues phi' de y. Observemos esta expresión de la izquierda, esta expresión de la derecha, tienen que ser iguales, pues de ahí rápidamente y claramente se deduce que phi' de y tiene que valer y, o lo que es lo mismo que phi de y vale y cuadrado partido 2. Recordemos que esa phi de y era el único dato que nos faltaba para tener nuestra función potencial, pues sustituyendo tendremos que nuestra función potencial tiene este valor, x cuadrado por y a la sexta partido 2, más x y a la cuarta, menos x cuadrado y a la cuarta, menos 2x y al cuadrado, más y cuadrado partido 2. La solución general de una ecuación diferencial exacta es esta función potencial igualada a una constante. Por lo tanto, cogemos esa función potencial,
la igualamos a una constante y acabamos de resolver la ecuación diferencial que nos habían propuesto al principio.